En esta ocasión yo quiero hablar acerca de decisiones que llevan a la victoria. Seguramente usted ha experimentado, no sé, esas pequeñas victorias o victorias momentáneas que nos ayudan a tomar fuerza, cobrar ánimo para seguir adelante. Por ejemplo, un fin de cursos. Un fin de cursos, terminas tu primer año y te animas a segundo año. Terminas tu primaria, tu secundaria y te animas a seguir adelante. La graduación te hace cobrar fuerza para continuar con tus estudios. Cuando te ascienden en un puesto, te da ánimos para seguir luchando. Y así terminaste tu ingeniería, tu licenciatura y dices, yo ahora voy por una maestría. Y cada día esas victorias pequeñas o parciales nos dan ánimo para seguir más allá. Bueno, pues así es nuestro viaje por esta vida. Dios nos permite experimentar estas victorias parciales, nos animan para continuar el trabajo y seguir por victorias cada vez mayores. Yo quiero compartir con ustedes en este momento cómo es que Daniel, un personaje bíblico que encontramos en el libro que lleva su nombre, Daniel, cómo fue creciendo y cómo Dios lo fue llevando de la mano cada día de victoria en victoria. Voy a basar este estudio en Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 10. Decisiones que nos llevan hacia la victoria. Bien, pues la primera cosa que quiero mencionar en cuanto a estas decisiones que nos llevan a la victoria, la primera cosa es que tenemos que buscar la posición que viene de Dios. Es muy común que la gente en esta vida busca tener una posición social. Se esfuerza por tener una posición en la sociedad. No es malo tener una posición, pero hay que cuidar que esa posición que buscamos viene de Dios, a la manera de Dios y por los medios que Dios ha establecido. Mira, en el caso de Daniel, capítulo 6, versículo 1 dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Fíjate qué interesante, Daniel era puesto entre los líderes de Babilonia, y entre los líderes de Babilonia, llamados sátrapas, Daniel todavía estaba por encima de ellos, al grado que el rey Darío lo puso sobre todo el reino. Mira, yo creo que a muchos les ha tocado pasar esto, que en la escuela, por ejemplo, ponen de jefe de grupo, representante de grupo, aquel que es responsable, aquel que saben que va a dar buenas cuentas, aquel que ha mostrado eficiencia en su parecer. Un ascenso en el trabajo a supervisor es aquel que ha demostrado que ha avanzado y que se puede confiar en él. O sea, simplemente es un ascenso en la sociedad, una posición más alta que la que antes tenía. Pero nota que la razón por la cual Daniel fue colocado ahí, como es el versículo 3, es que tenía un espíritu superior. Tenía un espíritu superior. Ese es el punto. Aquellos que van hacia arriba, Dios los lleva por su espíritu, por su calidad como personas. Y mira, analicemos un poquito la historia de Daniel. Así rápidamente, no voy a entrar en mucho detalle. Porque, desde el capítulo 1, Daniel fue traído cautivo desde Babilonia junto con otros jóvenes. Eran jóvenes ejemplares, jóvenes inteligentes, jóvenes sabios, estudiados, pero sin deberla ni temerla, por cosas ajenas a ellos, fueron traídos cautivos a Babilonia. Ellos no pidieron, los trajeron a la fuerza. Ahora, cuando estaban aquí, pudo haber dicho las circunstancias, ¿no? Yo no quería esto y me trajeron, todo me está saliendo mal, y empezar a quejarse. No lo hizo. Ahora, cuando estaba en Babilonia, se le propuso una comida que ofendía a Dios. Se le propuso tomar ese alimento que a Dios le ofendía. No voy a entrar en detalle el por qué, pero a Dios lo ofendía ese alimento, y él propuso no contaminarse, aunque sus jefes le estaban diciendo que el rey quería que comiera esas porciones. Él decidió no hacerlo y propuso algo, y ahí fue donde Dios le ayudó y no tuvo que contaminarse. A raíz de esto, Dios le dio sabiduría. A raíz de esto le dio más inteligencia que cualquier otro en toda Babilonia.
Daniel pudo haber dicho, pues es que mi jefe me lo está pidiendo, ni modo, yo no puedo hacer otra cosa, ya no depende de mí. Sin embargo, él se propuso en su corazón no contaminarse. De tal forma que luego Dios le recompensa con más inteligencia. Y llegamos al capítulo 2 de Daniel, y el rey tuvo un sueño, y nadie podía interpretarle ese sueño, solo Daniel pudo interpretar ese sueño, y ahí fue donde a Daniel lo empezaron a elevar en posición y lo pusieron como gobernador de Babilonia. Posteriormente, en una ocasión estaba una fiesta de los babilónicos y estaban haciendo toda clase de perversidades. Mandaron traer los utensilios sagrados del templo de Jerusalén que se trajeron cuando invadieron Jerusalén. Y ahora los tenían aquí como botín de guerra. Sabían que eran sagrados y ahora los trajeron para una fiesta perversa y estaban dando mal uso y estaban haciendo toda cosa perversa que a Dios le ofende. En ese momento se apareció una mano que empezó a escribir en el aire ciertas palabras y nadie podía explicar el significado porque las palabras estaban escritas en lenguaje extraño. ¿Y sabes quién lo pudo interpretar? Solamente Daniel. O sea, Daniel simplemente Dios lo iba guiando porque desde un principio no se quejaba. No se quejó de las circunstancias, no se dejó llevar porque el patrón me está diciendo, sino él siempre propuso en su corazón no contaminarse. Y por eso Dios puso en él un espíritu superior al de los demás. Dios siempre actúa así. Dios siempre actúa así. Podemos ver otros casos en la Biblia. ¿Se acuerda usted de, por ejemplo, Caleb y Josué? En Números 14:24, después de que fueron a explorar a la tierra prometida, Moisés los envió a explorar a la tierra prometida, 12 líderes, y de esos 12, 10 decían no se puede, y 2 decían sí se puede, confiando en Dios podemos lograrlo. Y en Números 14:24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Pero note usted la frase, que hubo en él otro espíritu. No el espíritu de cobardía, desconfianza que tuvieron los otros 10. Caleb y Josué tuvieron otro espíritu de confiar en Dios. Creyeron a Dios, le creyeron. No solo creyeron en Dios, le creyeron a Dios. Vieron lo que otros no podían ver. Y solo ellos entraron a la tierra prometida. Ahora podemos ver también en Génesis 41, Faraón, rey de Egipto, otro caso, vio en José que ahí se manifestaba el Espíritu de Dios. ¿Te fijas? Otro hombre que fue muy fiel a Dios en todos sus caminos, en todas sus decisiones. Y en Génesis 41:38 dice, le dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Te das cuenta? Los hombres de Dios, las mujeres de Dios se identifican porque en ellos hay otro espíritu. Se refleja a través de su carácter, se refleja a través de su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de tomar decisiones. Ahí se refleja que hay otro espíritu. Y el tener otro espíritu es lo que marca la diferencia, porque es el Espíritu de Dios que nos da esa diferencia. Él es el que nos enseña, Él es el que nos impulsa, el que nos anima. 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando hablamos, dice aquí, hablamos con palabras que el Espíritu nos ha enseñado. No hablamos solamente lo que yo leí en algún libro, vi en internet, sino lo que el Espíritu me ha enseñado. Eso es lo que hablo, es lo que pongo en mis publicaciones de redes sociales, eso es lo que hablo con mis compañeros, eso es la forma como actúo ante los exámenes, ante los proyectos, tareas, ante los jefes, ante los medios de trabajo, ante los compañeros, donde quiera que me encuentre. Así me desenvuelvo de acuerdo a lo que el Espíritu me ha enseñado. Y es cuando se empieza a revelar, a reflejar en el cristiano otro espíritu. Este siempre ha sido el plan de Dios. Así ha sido siempre.
Que los que buscan a Dios conduzcan a los demás. Daniel conduciendo a los demás. José conduciendo a todo Egipto. Josué conduciendo a Israel. Y siempre los que buscan a Dios, Dios quiere utilizarlos para conducir a los demás hacia el buen éxito de esta vida. Pero tienes que buscar esto. Reconoce la soberanía de Dios. Para que Dios te use y haga de ti otro espíritu, reconoce la soberanía de Dios con fe, sin quejas. Daniel no se quejó, aunque era un buen muchacho, se portaba bien, buen comportamiento, no se quejó ni se puso así fatalista. No, ya no voy a hacer nada, ya estoy aquí cautivo. No, él siguió adelante siendo fiel a Dios. Es lo que tienes que hacer. Las circunstancias vienen, Dios las permite, y cuando caminamos en sus caminos, esas circunstancias, por adversas que parezcan, serán para bien. Segunda cosa que mencionamos, mantente limpio. Mantente limpio, no importa quién te lo esté pidiendo, no importa quién te lo esté demandando algo que sea pecado. Tú sé valiente para mantenerte limpio en lo que Dios te ha dicho. Créele plenamente a Dios. Ten la visión que Dios te quiere dar. Actúa apegado a lo que Dios te dé en cualquier circunstancia. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Mucha gente cree en Dios, pero nosotros, aparte de creer en Dios, le creemos. ¿Usted le cree a Dios? La segunda cosa que quiero mencionar ahora en cuanto a las decisiones que nos llevan a alcanzar la victoria es que tenemos que entender, comprender las maquinaciones del enemigo, cómo trabaja, cómo nos ataca. Y aquí cuando llegamos en Daniel 6, del versículo 4 en adelante, vemos cómo los demás líderes, los demás sátrapas que estaban debajo de Daniel, no lo querían, lo aborrecían. No sé, tal vez porque era judío y ellos eran babilónicos y un judío estaba sobre ellos, no sé, puede ser. Y buscaban la forma de encontrarle un error, una falla, para ir y acusarlo delante del rey y que acabaran con él. No encontraban nada. No encontraban, ellos decían, ¿qué buscaremos? ¿Qué haremos para hacerlo tropezar? Como dicen hoy en día, le querían poner un 4. Así se dice hoy, no sé por qué el 4, pero es cuando quieren poner una trampa para que caigas. Ahora, como no encontraron nada, dice el versículo 7, que todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Eso era lo que estaban pidiendo estos líderes al rey. Que cualquiera que orare, que pidiera, que adorara a otro dios fuera del rey, fuera echado a los leones. O sea, estos líderes estaban buscando hasta lo imposible por acusarle, por echar abajo el nombre de Daniel, por acabar con él. Y de una manera, no sé si usted se ha dado cuenta, en cualquier tipo de competencia, cuando una parte está siendo dominada terriblemente, por ejemplo en el fútbol, en el básquetbol, en cualquier deporte, cuando un equipo va perdiendo y siente que no puede levantar y no puede levantar, una tentación fuerte es a empezar a actuar ilegítimamente, hacer trampas, meter zancadillas, marrullerías y todas esas cosas que se hacen a veces. Pero no es correcto. Pero Satanás así trabaja. A veces cuando ve que no puede contigo, va a buscar la forma de actuar de manera ilegítima, de manera tramposa, podemos decirlo así. Ahora, esto es muy común, tenemos que entenderlo. Por naturaleza, lo sucio aborrece lo limpio, lo torcido aborrece a lo recto, lo injusto aborrece a lo justo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo incorrecto aborrece a lo correcto? Porque representa aquello que no puede lograr. Porque lo pone en evidencia. Porque si todos andamos bien sucios, no hay diferencia y nadie se da cuenta. Pero cuando uno está limpio y el otro sucio, ahora sí se resalta y se nota la suciedad. Como en la escuela, si todos en el salón no trajeron la tarea, nadie trajo la tarea, pues no marca diferencia, pero falta uno que diga,
maestra, no va a reprochar la tarea. Y cuando los demás empiezan a molestar. ¿Por qué? Porque eso los pone en evidencia. Entonces, es lo que está pasando con Daniel. Un recto entre puros que no son rectos, le tienen odio y tienen ese coraje. Pero una cosa que hay que resaltar aquí, la fuerza, la grandeza de Daniel no estaba basada en su carisma, en su inteligencia, en su fuerza. ¿Sabes en qué estaba basada la fortaleza de Daniel? El versículo 4 nos dice, acompaña el versículo 4, Daniel 6:4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. No podían hallar nada. Y luego dice el por qué. Porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. En serio, si tú eres fiel a Dios, nadie te va a poder hacer tropezar. Mientras tú seas fiel a Dios, por consecuencia serás fiel a tus semejantes, serás responsable en el trabajo y en cada cosa que haces. En tu escuela serás responsable, Dios te llevará a ser el mejor, porque tú primero te enfocas en agradar a Dios. El ser fiel dio el poder al pueblo de Israel, para derribar las murallas de Jericó. Cuando David derrotó a Goliat, fue la fidelidad, la fe en Dios lo que le hizo derrotarlo. No era su estatura, ni su fuerza, ni estrategia de pelea. Ahora, regresando a Daniel 6, este pasaje nos habla de las alianzas malignas que el enemigo hace o forma en nuestra contra. El enemigo no trabaja solo, es un equipo bien planeado. Está trabajando siempre buscando evitar que el cristiano crezca, que crezca en espíritu, que crezca en su relación con Dios, que crezca en visión, que crezca en fidelidad, en conocimiento, en fruto. El enemigo siempre está tratando de hacer eso. Y si notamos en el versículo 7 de Daniel 6, hay 5 grupos de personas. Versículo 7 dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, los príncipes y los capitanes. 5. Está nombrando 5 grupos. Quizás una cosa que el número 5 en la Biblia está relacionado siempre con vida o muerte. O sea, aquí estamos hablando de que está llegando Satanás con toda su fuerza. Ahora, es lo mismo que nos habla Efesios 6:12, cuando nos habla de ese enemigo que no actúa solo, que siempre está buscando estrategias, que tiene fortaleza. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, es una multitud de demonios que están a cargo de detenerte, de hacerte caer, de hacerte tropezar, de que te desanimes y que digas, sabes que ya no quiero continuar, ya no quiero ir a la iglesia, sabes que hay un virus allá afuera, ya no quiero ir. ¿Sabes qué? No sé, estoy cansado, es el único día que yo descanso. Y busca la forma de desanimarte, de hacerte desistir, de que empieces a ver que los otros ya no te hablan, yo no encajo aquí, nadie me habla, no me siento a gusto y tantas cosas. Ahora nota, haciendo una recapitulación. Primero, Satanás usó las circunstancias para detener a Daniel. Fue traído de Babilonia a Babilonia sin tener ninguna culpa, sin ser malvado. Él era fiel y fue traído de Judea a Babilonia, de su tierra natal, lo trajeron a Babilonia. Ahora estaba como cautivo. Las circunstancias adversas de ser libre, ahora eres cautivo. Y aún así no lo desanimaron. Luego usó las autoridades. Debes comer esa comida del rey. Y él dijo, discúlpeme, con todo el respeto del mundo, yo quiero proponer esto, no me des esa comida, yo quiero comer solo verduras y agua, nada más. Y sabes que Dios usó esa fidelidad. Dios usó esa fidelidad y lo llevó más arriba. Ahora Dios está usando a las personas, Satanás está usando a las personas que le rodean. Satanás está usando a las personas que rodean a Daniel para hacerle desistir. Y ahora a continuación estará usando las leyes
para que Daniel diga, pues ni modo, yo quería, tenía toda la intención y Dios sabe que yo quería. Una frase que usamos muchos los cristianos de hoy, es que Dios sabe que si yo pudiera, si yo quisiera, pero es mi trabajo, es mi patrón, son las leyes, yo no puedo ahorita servirle por esto, por aquello. Entonces, ahí con la disculpa, pero yo tengo que hacer lo que me están pidiendo, aunque ofenda a Dios. Nota que Daniel llegó a tener ese espíritu diferente y fue ascendido en la sociedad simplemente por su fidelidad. Yo le pregunto a usted, a Daniel, primero las circunstancias, después las autoridades, después las personas que le rodean y luego las leyes, y así va incrementando la oposición, y Daniel no se dejó llevar por ninguna. ¿En qué nivel se encuentra usted? ¿En qué nivel nos encontramos nosotros? ¿Las circunstancias nos hacen desanimar tan fácilmente? Cuando no tengo dinero, cuando estoy enfermo, tengo un problema en la casa, en la familia, y las circunstancias me hacen desanimar tan sencillamente. ¿O será que las autoridades, es que el jefe, es que el trabajo, es que esto, y fácilmente empiezo a desistir? ¿O será que las personas que me rodean, que si yo no actúo como ellos, me van a aborrecer como hicieron con Daniel? ¿O será que Dios estará usando Dios está permitiendo que seas probado con las leyes? ¿Dónde se encuentra usted? ¿Qué tipo de pruebas ha enfrentado? Y en las cuales usted ha demostrado su fidelidad a Dios. Bien, pues ya vimos cómo es que Dios puso a Daniel en una posición privilegiada. Dios quiere colocarle a usted una posición alta de influencia para que pueda transmitir influencia positiva a los que le rodean. Luego vimos la segunda cosa, que Dios nos revela, nos muestra cómo trabaja el enemigo para detenernos, y nos lo muestra no para asustarnos, sino para que estemos alertas y no nos dejemos detener tan fácilmente. La tercera cosa que quiero mencionar es que tenemos que tomar decisiones trascendentes, decisiones cruciales. En momentos cruciales hay que tomar decisiones, aunque parezcan contradictorias a los ojos de las demás personas, no lo serán ante Dios. El versículo 10 de Daniel 6 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es decir, ya se había dado el edicto: aquel que ore o pida a otro Dios, que no sea el rey, va a ser echado a los leones. Aún así Daniel no dice: bueno, Dios, tú sabes que yo quisiera, pero fuera las leyes no me lo permiten. Tampoco dice: bueno, voy a esconderme y a escondidas voy a orar a Dios. Porque la sociedad hoy en día está muy difícil, y lo mejor es estar escondidas con un cristianismo a escondidas. No, eso no es la actitud de Daniel. Dice que hasta abrió las ventanas, y como solía hacerlo antes, él no afectó nada en sus rutinas. Simplemente volvió a orar a Dios, a pesar de que sabía que había un riesgo. Él sabía que al hacerlo era un casi seguro. Ya ni siquiera podíamos decir riesgo, era seguridad de que iba a ir a los leones y podría terminar siendo el almuerzo de los leones. Aún así él decidió hacer lo correcto, porque estaba convencido de que a pesar del riesgo, estar con Dios es lo más seguro. Déjame te digo que en la vida hay diferentes causas por las que vienen los problemas. La primera de ellas es por causa de nuestras malas decisiones. Por ejemplo, por decir así, alguien que no administra bien su dinero sabe que a final de quincena va a estar batallando. Alguien que toma mucho alcohol sabe que el futuro, su salud va a estar mal, o cualquier otro tipo de vicio. O sea, es consecuencia de nuestras decisiones. Pero hay una segunda cosa, que son problemas que vienen de forma inesperada. O sea, tú estás haciendo bien lo correcto y de repente hay una crisis en el trabajo y te dicen va a haber recorte. Tú no lo hiciste, no tú lo buscaste. O también puede ser que estabas viviendo bien, una vida sana, de repente te enfermas de algo que tú ni esperabas. O alguien de la casa, alguien de la familia. Problemas que vienen por sí solos sin que nadie los provoque. Pero viene un tercer caso, una tercera opción, tercera forma de que vienen los problemas, y es de la que habla este pasaje.
estos problemas es cuando ya sabemos que al ir hacia cierto rumbo va a haber problemas y aún así decidimos ir. Déjame lo repito. Si voy a cierto rumbo, sé que va a haber problemas y aún así decido ir. ¿Por qué decido ir? Porque yo sé que eso es lo que agrada a Dios. Porque no estoy buscando solamente mi seguridad, porque yo sé que a Él le interesa más el forjar mi carácter, me interesa más que mi comodidad en esta vida. Ese es el tercer caso y es el caso de Daniel. Él sabía que se iba a meter en un problema muy grave y muy serio al adorar a Dios, al orar a Dios, y aún así decidió hacerlo. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Le ha pasado eso, que a pesar que se mete en problemas porque usted decidió agradar a Dios? No sé si usted recuerda una historia que aparece ahí en Mateo 14, cuando estaban los discípulos en la barca en medio del mar y ven a Jesús venir y todos estaban asustados, y cuando se dan cuenta que era Jesús, Pedro es el único que dice: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: bueno, vente, bájate y ven hacia mí. Cualquiera le diría: pero ¿qué te pasa? No lo hagas. Pero Pedro quiso ir más allá, quiso avanzar hacia Jesús y tomó una decisión de bajarse de la barca. ¿Quién lógicamente se va a bajar de una barca y más en medio de una tempestad en medio del mar? Pero él lo hizo porque iba hacia Jesús. Seguramente muchos hemos tenido esta experiencia de recibir ayuda cuando más lo hemos necesitado. Pero solamente Pedro dijo: yo voy más allá, yo me bajo, y porque voy a seguir la voz y voy a obedecer la voz de Jesucristo. Podemos ver más casos, así rápidamente. Pablo, ahí en Hechos 20 en adelante, sabía que si viajaba a Jerusalén iba a ser apresado y iba a ser muerto, y aún así decidió ir. Moisés tenía la comodidad del palacio de Faraón en Egipto, y él decidió sufrir con su pueblo por obediencia a Dios antes que las comodidades que le daba el palacio. Y en el Salón de la Fama, en la Biblia, en Hebreos 11, aparece una lista grandísima de héroes de la fe que por fe decidieron incomodarse, decidieron meterse en problemas porque agradaban a Dios, porque prefirieron agradar a Dios antes que las comodidades, antes que el bienestar personal, antes que su propia seguridad, antes que su posición social. Prefirieron agradar a Dios antes que otra cosa. Y eso es lo que hizo que Dios los coloque en su salón de la fama. ¿Recuerda usted acá ahora en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 21, aquella viuda que dio sus ofrendas? Solo tenía 2 monedas, de las más pequeñas que había en ese entonces, y las dio todas. Ella sabía que era todo lo que tenía. ¿Qué iba a comer mañana? ¿Quién sabe? ¿Iba a sufrir? ¿Iba a batallar? Claro que sí, era lo más seguro. Pero ella decidió agradar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de ofrendar a Dios nuestros recursos? ¿Cuántas veces aún el diezmo que le pertenece a Dios no se lo queremos dar? Porque decimos que voy a descompletar, mejor eso lo dejo para otra cosa. Nuestras ofrendas misioneras, a veces prometimos algo a los misioneros y ya lo hemos dejado de cumplir, porque simplemente me meto en problemas si lo hago. ¿Cuántas veces hemos preferido darle la espalda a Dios por buscar nuestra comodidad? Y eso no trae garantía de éxito. No trae la posición que Dios quiere dar. Tal vez consigues una posición tú por tus propios esfuerzos, pero no es lo que Dios te quiere. Dios quiere llevarte a una posición alta, pero con sus métodos, en obediencia a Dios. Así es que cuando tengas una decisión que tomar, que digas: si decido esto que agrada a Dios, pero me mete en problemas, o mejor me quedo cómodamente sin meterme en problemas, aunque le dé la espalda a Dios, usted decidirá qué decisión va a tomar. Agradar a Dios antes que a los hombres, y aún antes que su propio agrado, o mejor preferir la comodidad. Y pues ahí usted disculpe Dios, pero ahí en otra ocasión te obedeceremos. Yo creo que yo le invito a que seamos obedientes, a trascender en la vida,
a ser fieles y creer que lo que Dios te pide siempre es para nuestro bien. No es simplemente un capricho, es porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Y pues bien, para cerrar y terminar este comentario, sin duda la mayoría de nosotros hemos pasado por problemas que no elegimos. Hemos usado nuestra fe, pero ¿por qué no nos queda más remedio? O sea, simplemente, sabes que ya me metí en este problema, ahora tengo que tener fe, pero realmente usted ha escogido meterse en ese problema por agradar a Dios. Hemos pasado por problemas, ¿sí? Pero no porque yo lo escogí, me vino. Pero lo que Dios nos enseña aquí en esta historia es que los que verdaderamente trascienden hasta la victoria mayor son los que eligen hacer lo que Dios espera de ellos, aun cuando saben que esto implica enfrentar problemas que de otra manera podrían evitar, problemas que podías evitar desobedeciendo a Dios. Sin embargo, tú decides obedecerle sabiendo que vendrán problemas. Eso es lo que Dios espera para llevarte a victorias trascendentes. Dios ya tiene una victoria para ti, pero hay que ir por ella con todo lo que tú eres, lo que tú tienes. Dios quiere darte una posición de influencia grande para transmitir cosas positivas a los que te rodean. Recuerda que no estamos solos. Hay adversarios que quieren impedirte que hagas lo que Dios quiere, que te vienen a susurrar a tu mente y decir, oye, mira, ya pensaste que te va a ir mal, te vas a meter en esto, te vas a meter en aquello, mejor no lo hagas, vete por el camino más fácil. Estarán esas voces bombardeando tu mente. Pero recuerda que la decisión es tuya, la decisión está en tus manos, ser de los que trascienden al salón de la fama de Dios, o simplemente pasar por este mundo sin ser recordados, pasar desapercibido. No nos importa tanto si la gente nos recuerda cuando yo me vaya de aquí. Lo que me importa es que Dios tenga una sonrisa, tenga algo positivo que decir. Que Dios les bendiga y los espero a la próxima. Gracias.